cualquiera, señores. Líder no es tener diplomas rodeado por tu pared. Líder es cuando tiene sensibilidad humana y tiene ese don de servir. Muchas gracias, presidente. Gracias. Damos la bienvenida a la señora congresista Yanel Sánchez y al señor congresista Juan Yuyes. Hace uso de la palabra la señora congresista Ana Choquehuanca. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos nuestros colegas. Buenos días a la ministra del MIDIS que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. Presidente, creo que tenemos que seguir avanzando y la ministra ya aclaró tergiversaron sus declaraciones de pronto y que fueron dadas en el marco de un diálogo. Yo creo que sería bueno pasar al segundo tema que nos convoca el día de hoy con la presencia de la ministra, y es con lo referido a la distribución de las raciones de alimentos, que es un tema que nos interesa como país, un tema que, como bien lo dijo el congresista Mulder, hay que priorizar. Tenemos que saber qué se está haciendo en este tema. De repente algunos errores también que se presentan, yo creo que con el mayor de los respetos podemos nosotros preguntar libremente a la ministra si es que existe algún problema en alguna región. Entiendo que nuestra colega Rebeca Cruz había presentado un reclamo con referencia a ello. Bueno, y entonces yo le pido, presidente, que pasemos a este segundo punto. Muchísimas gracias. Si sobre este primer punto no hay mayor intervención, hace uso de la palabra el señor congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para los colegas, para todas las personas que nos acompañan. Bueno, la política últimamente está enmarcada por la reforma política. Una reforma que debió haberse, se inició en el Congreso y desafortunadamente fue paralizada, y que ha sido retomada por presión política desde el Estado y utilizada como una herramienta política, finalmente. Pero lo cierto es que el gobierno central quiere la reforma política, el Congreso está trabajando en la reforma política con sus vaivenes y todo lo que vemos día a día aquí, y la ciudadanía quiere la reforma política. Pero ¿qué ciudadanía es la que quiere la reforma política? O sea, es la ciudadanía informada, son los que tienen acceso a información, a prensa, los que tienen voz en nuestro país. Pero los grandes excluidos están pensando en comer, señor presidente. Entonces, es una discusión que yo encuentro bastante árida, en realidad. Me preocupan más estos otros temas, ¿no? Este tema pero lo pongo en colación porque creo que distraernos en lo que dijo la ministra o no dijo la ministra en relación a que haya una movilización a favor de la reforma política en la que todos estamos trabajando, creo que es bastante irrelevante. Lo que sí es relevante y deberíamos estar discutiendo y traer a los ministros aquí, creo que son temas de corrupción. Por ejemplo, el tema de los alimentos en mal estado, el problema de las compras estatales. Estamos hablando de una reforma política. El Ministerio de Agricultura está cambiando y se va a convertir en el Ministerio de Desarrollo Agrario. Ojalá que lo haga bien la actual ministra de Agricultura. Y allí uno de los pedidos fundamentales después de esta exitosa paralización de los agrarios ha sido precisamente el tema de las compras estatales. Entonces yo creo que allí deberíamos estar trabajando. En el caso, por ejemplo, de la compra de leche, por muchos años, a pesar de que hay una norma que establece que tiene que comprárseles a los productores locales, ¿qué es lo que hacen los programas sociales? Compran leche a los que tienen ISO tal número, o a los que venden lata de 400 gramos, ¿no? En latón, o sea, especificaciones que solamente están beneficiando de tenerlo, y eso es corrupción. Y eso ocurre permanentemente. Yo creo que la discusión, lejos de estar discutiendo en un proceso vairadamente, se trae aquí al Congreso una persona, hablemos de los temas de corrupción, presidente, porque creo que eso es fundamental. Y que un ministro o una persona cualquiera llame a la movilización, como lo hemos hecho muchas veces nosotros, no es una opinión, pues no creo que sea. Además, más aún, cuando yo me siento reforzado porque alguien pide la reforma política, que la estamos haciendo en el Congreso, que está participando el Estado de una u otra manera. Ayer estuvo el Premier aquí, y además que parte de la ciudadanía quiere trabajar. Y finalmente, el tema de la supuesta injerencia sobre los pobladores más pobres del país. Miren, presidente, yo creo que estamos acostumbrados a repartir tuppers, a llevar a la gente en buses en diferentes actos. ¿Y a quiénes llevamos?
quizá por eso sea el temor de que alguien vaya a hacer este tipo de prácticas, y creo que es un buen momento de puntualizar que eso es algo que no debería hacerse ni desde los ministerios ni desde los de los partidos, porque en realidad desvirtúan la voluntad de los pueblos, y todavía más aún en poblaciones que finalmente no están ni pensando en la reforma política, no les interesa el Congreso de la República y nos ven como unos discutidores de algo que no tiene sentido, presidente. Gracias. Gracias. Hace uso de la palabra el señor congresista Richard Arce. Gracias, presidente. Saludando a los congresistas, saludando a la ministra Bustamante. Presidente, yo he tenido la oportunidad de compartir con la ministra Bustamante una mesa de trabajo muy delicada respecto a mi región sobre el proyecto minero Las Bambas. La ministra Bustamante ha sido delegada para que pueda abordar el problema de los conflictos sociales en el corredor minero. Y en ese espacio, presidente, hemos tenido la posibilidad de justamente dialogar con la población. Y yo quisiera ahí expresar un poco ese sentir de esa población, porque cuando decimos y nos irrogamos que estamos hablando en nombre de la población, es porque cuando tenemos el contacto con la población hay preocupaciones. Y en este caso particular, por ejemplo, son de comunidades campesinas. Y nos cuestionaban abiertamente, acá está la ministra, puede atestiguar, el hecho de que la clase política está cuestionado por la corrupción. Y en ahí no hay una discriminación, ahí hablan Congreso. O sea, nos están responsabilizando a los 130 congresistas. Ahí en esa reunión, ahí en Yavi, ahí en la zona de Espinar, en el Cusco o en Chalhuahuacho, la ministra ha sido testigo de que nos han cuestionado justamente el tema de la corrupción, y también hablan del Ejecutivo en general. Entonces, recogiendo esa preocupación, es evidente que nosotros desde nuestro espacio en el Congreso, nosotros sí creemos que la reforma política es determinante. Y trato de entender también cuando tratamos de justificarnos ante esa población cuando nos cuestionan estos hechos de corrupción. Y evidentemente la reforma política es un camino para cambiar este escenario. Hay un tema histórico que estamos viviendo, tal vez no lo sentimos porque estamos en ese momento histórico, pero este escándalo de Lavallato ha destapado el grado de corrupción, llegando al extremo de involucrar partidos políticos, involucrar presidentes de la República, gobernadores regionales, alcaldes, hasta congresistas. Lo lamentable de todo esto, presidente, es que tenemos que asumir con responsabilidad lo que ha venido sucediendo. Y lo objetivo y lo concreto es que la reforma política que ha planteado en la cuestión de confianza va a ayudar, va a encaminar, es el inicio. En realidad eso no va a solucionar el problema de corrupción, pero sí son temas muy sensibles que se tienen que abordar y se tienen que asumir con compromiso. Yo entiendo por ahí el tema de la declaración que ha hecho la ministra. Y lo otro, lo objetivo, yo también parto por la necesidad de abordar los temas esenciales. El Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social tiene en sus manos los programas sociales, que muchas veces se han utilizado de manera clientelar, distorsionando el objetivo, que es atender a poblaciones vulnerables. En ese marco definitivamente es importante que la ministra informe, por ejemplo, cómo está el trabajo de la cobertura de estos servicios, cómo se va mejorando la focalización, cómo se va mejorando la atención a sectores vulnerables, porque hay un sinfín de documentos que inclusive hemos remitido tanto al Ministerio de Inclusión Social como al Ministerio de la Mujer sobre demandas y reclamos que conocemos en nuestra región. Nosotros vamos, congresistas, a la semana de representación y estoy seguro que todos han recibido en algún momento un pedido de una persona de la tercera edad que no está recibiendo pensión 65, o de un centro educativo que de repente no está recibiendo como corresponde en lo que es jornada escolar completa, por ejemplo en el tema de Jaliwarma. O de repente una madre en situación precaria con varios niños no está recibiendo el programa Juntos, mientras que al lado, porque conocemos nuestras regiones, conocemos nuestras ciudades, vemos que gente que sí tiene condiciones económicas están recibiendo. Y a veces por temas hasta de trámite documentario. A mí me gustaría, por ejemplo, abordar ese tema tan determinante de exigir, por ejemplo, si alguien por ahí aperturó una cuenta para que le depositen a algún familiar unos 100 soles. Ese hecho de haber aperturado una cuenta hace que le excluyan de un programa social. Por ejemplo, esos temas son determinantes porque la situación de pobreza en el país y sobre todo en zonas rurales
es tan precario y es tan sensible que requiere una atención mucho más fina. Y ahí tenemos que profesionalizarnos para mejorar la cobertura, para mejorar la focalización de estos programas sociales. Yo saludo, por ejemplo, en mi región, en Apurímac, ya los alcaldes se han puesto las pilas y han ayudado a mejorar el CISFO, que era determinante, donde había, como quien dice, disculpen el término, la coladera. Con este CISFO estamos tratando de determinar quiénes son las personas en situación vulnerable que requieren la atención de los programas sociales. Más allá de esto, presidente, definitivamente las opiniones que podemos dar, hay un derecho que hay la libertad de expresión, pero yo me pregunto, dentro de la cartera de ministros hay congresistas. ¿Qué hubiera pasado si de repente una versión, de repente un poco más dura, lo hubiera expresado un congresista que es ministro? En una situación así, por ejemplo, los congresistas creo que no estaríamos expuestos a estar cuestionando nuestras posiciones. Pero evidentemente es importante, y con eso quiero cerrar, presidente, que la ministra haya hecho la aclaración respecto a cuál fue su versión, qué es lo que quiso comunicar. Y yo sí creo y estoy convencido que la ciudadanía está pidiendo la reforma política, porque lo asocia directamente al tema de la corrupción. Y tenemos que cambiar este ambiente de impunidad, pues. Si no, vamos a seguir con esta situación que está polarizando y que está afectando, y definitivamente va a afectar a nuestra economía. ¿Y quiénes son los que más van a sentirlo? Son las poblaciones más vulnerables. Y que lamentablemente en los próximos meses todo este ruido político va a tener un efecto directo en el bolsillo de las personas. Gracias, presidente. La palabra la tiene la señora Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. El día de hoy hemos citado por dos temas. El primer tema es sobre la declaración de la señora ministra. Presidente, yo siempre, aunque quizás no cada uno sabemos, hemos estudiado, no quizás en buenos colegios, pero siempre, aunque en un centro poblano, se han enseñado a tener valores, principios y comportamiento. Presidente, acá no comparto, yo los respeto a mis colegas congresistas, nunca he faltado respeto, los respeto su exposición, pero que no vengan a decir, presidente, muchos de los congresistas lo hicimos, llamamos a la movilización, yo nunca lo hice, yo soy congresista del 2011, pero nunca he llamado a azuzar al pueblo, porque eso no es nuestra función. Si te piden opinión, opínalo, pero no llames da otro tipo de opiniones. Nosotros no estamos dentro de nuestra función, presidente, a azuzar al pueblo. Lo que nosotros le hemos traído acá, le hemos invitado a la señora ministra para que aclare el comportamiento de que lo dijo ella, ¿no? No hay que tapar el sol con un dedo. No podemos ser irresponsables. Cada ser humano, en el lugar que nos encontramos, no podemos ser irresponsables. Nadie está viniendo a atacar a la señora ministra, eso sí quiero aclarar. Después, yo sé, el hecho que hay libertad de expresión, presidente, no puedes salir irresponsablemente a malograr imágenes de personas honorables, o a salir a azuzar al pueblo, o diferente. O sea, porque hay libertad de expresión, presidente, yo voy a salir a hacer cosas que no van con mi comportamiento. No, presidente, eso sí, yo sí quiero dejar y que quede en acta que yo sí me preocupó, porque ni ministros, ni congresistas no podemos estar. Al contrario, tenemos que tranquilizar a la población. Tenemos que dar una solución cuando ellos quieren tomar carreteras, pero hay que tener solución. ¿Y cómo le vamos a dar esa solución? Cuando estamos en coordinación, ambos poderes, dar solución. Yo recuerdo, presidente, para terminar, había una huelga de 8 días, casi 10 días, en la provincia de Jujuy. He tenido que coordinar con el Ejecutivo, irnos conjuntamente y ponerme adelante para decir, estamos viniendo al diálogo. Entonces, presidente, ahorita lo que necesita es, y gracias, presidente, porque yo sé que la ministra nos va a escuchar, yo sé que la ministra sí escucha y se va al pueblo, yo sé, de eso no le estoy criticando yo en ningún momento, pero sí hay que ser responsables en nuestras acciones. Eso siempre yo les llamo, presidente, y yo quiero que queden claro esto, presidente, y me da mucho gusto que nos hayas dado esta opción de dejar, por favor, que el hecho que hay libertad de expresión, por favor, tengamos cuidado, porque el que se mancilla es la institución. Yo sé que el Congreso no, la institución no está mal, sino algunos que la integran, lamentablemente, presidente. Hay que venir a trabajar responsablemente por el bien del país. Muchas gracias, presidente. Hace uso de la palabra la señora congresista Janet Sánchez.
Muy buenos días, presidente. Gracias por la oportunidad. Buenos días, colegas. Efectivamente, presidente, no podía dejar de manifestarme porque al escuchar a algunos parlamentarios, a algunos colegas, me extraña mucho la falta de coherencia que tienen cuando dicen, antes de todo saludar a la ministra. Bienvenida, señora ministra. Gracias por estar aquí. La falta de coherencia, decía, de algunos colegas cuando se dice que las reformas políticas son prioridad, son de importancia, y es por eso que el Ejecutivo ha hecho uso de una medida constitucional. Bien, eso lo saludamos, presidente, pero es lamentable, pues, decir que algunos colegas, diciendo todas estas cosas, que la reforma política es importante y de prioridad, luego nieguen el voto de confianza para que no pueda ser debatido. En fin, eso es una cosa que ya los colegas responderán en su momento. Sí, presidente, efectivamente creemos de que la presencia de la ministra es importante en esta comisión porque nos va un poco más a ayudar a esclarecer cómo es que se manejan los programas sociales que son de tanta relevancia para pobladores del interior del país. En realidad tengo que ser honesta en esto y como siempre objetiva en decir que hay programas importantes que están llegando hasta el último rincón del país, como por ejemplo el programa Contigo, que va dirigido a personas con discapacidad. En lo personal y en lo particular a mí me interesa saber cómo se va desarrollando este programa, si hemos cubierto las brechas, hasta dónde pensamos llegar, cuáles son las perspectivas en general. Y también el programa Pensión 65, presidente, que también llega a personas de extrema pobreza, y ahí sí hay una preocupación y a mí me gustaría escuchar a la ministra de cómo se focaliza este tema, o qué familias, cómo se hace el seguimiento en realidad, pero también sin dejar de saber y escuchar a la ministra en cuanto, por ejemplo, a estas conservas de pescado que denunció la congresista Cruz la sesión pasada. También yo creo que es el momento y la oportunidad para que la señora ministra pueda hacer uso de la palabra y explicarnos cómo se lleva a cabo este proceso. Más allá, presidente, de que sea o no sean las conservas conocidas, yo creo que tienen que por lo menos contar con todos los registros sanitarios que merecen nuestros niños para que puedan ser alimentados en todos los colegios del país. Gracias, presidente. Gracias, y damos la bienvenida al señor congresista Carlos Domínguez. Señora ministra, ¿podríamos pasar ya al segundo punto de la invitación? Muchas gracias, presidente, y a través suyo solo mencionar, nuevamente agradezco la invitación para poder desarrollar el primer tema y considero, y lo voy a mencionar ahora porque no es parte de los otros dos temas que se me ha solicitado desarrollar, y es que a nivel del Estado y a nivel de los diferentes poderes del Estado, y en este caso me voy a referir al Poder Ejecutivo, parte de nuestra responsabilidad es efectivamente explicarle a las personas en qué consiste esa reforma política. Ya ustedes han señalado a través de las intervenciones de los señores congresistas, señoras y señores congresistas, que es una prioridad también para el Poder Legislativo. Y yo creo que el día de ayer ha sido un día sumamente importante, porque como ya lo han señalado, se ha sentado el Poder Legislativo con representación del Poder Ejecutivo a través del Premier y el Ministro de Justicia, para aprobar uno de los proyectos de ley que para la población son sumamente importantes, ¿no? Yo creo que cuando uno explica un poco qué implica un proyecto, como que personas con delito, ¿no?, sentencia firme, no van a poder estar no solamente en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo, ¿no? Más allá de que entren a un debate posterior de qué tipo penal, yo creo que ese es un mensaje claro para la ciudadanía y es parte de un trabajo, como ustedes bien lo han señalado y lo ha dicho la congresista Saavedra, de un trabajo en conjunto, porque nos estamos poniendo de acuerdo respondiendo a temas muy concretos. Entonces, y es cierto, como dice el congresista Mulder, a través suyo, presidente, esta reforma va a entrar en el 2021, pero a nosotros nos corresponde, a quienes estamos
en los diferentes poderes del Estado, mirar a corto, mediano y largo plazo. Porque uno de los problemas que a veces hemos tenido como país es que miramos el corto plazo y luego el largo plazo nos viene a ser corto, nos enfrentamos con una situación que no previmos. Y yo creo que me permite ponerme a disposición, señor presidente, para el momento que usted lo considere, venir a exponer todos los programas y la política de desarrollo e inclusión social en detalle tal como se me está proponiendo. El día de hoy se me han planteado 3 temas. Básicamente, el primero que ya lo hemos desarrollado y el segundo que está solamente vinculado a Jaliwarma y a 2 temas muy puntuales. Tengo toda la disposición de poder explicar en detalle, porque el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no solo tiene programas sociales. El Ministerio tiene una función que es dirigir la política de desarrollo e inclusión social. Y tomando en cuenta lo que ha señalado a través suyo, presidente, el congresista Arce, desarrollo implica mirar qué está pasando en el corredor, qué está pasando alrededor del oleoducto y con las comunidades, efectivamente mirar lo que cada uno de ustedes ha señalado a través suyo, señor presidente, sobre el cierre de brechas en el acceso a servicios básicos. El tema de agua es fundamental y qué está pasando en el espacio rural. Además, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que es la que define las CIAs, la política social del país. Entonces, me pongo a disposición, señor presidente, para cuando ustedes lo consideren, venir a exponer los avances, porque efectivamente tenemos que mirar el hoy. Los ciudadanos nos demandan el hoy. Y el hoy implica tener estrategias de salida permanente de la pobreza, porque los programas sociales no son la solución para la salida de la pobreza. Son básicamente desde su creación temporales y focalizados, porque todavía no hemos podido como Estado llegar a todos por igual. Pero el objetivo de una real política de desarrollo e inclusión social es que no tengamos que tener programas sociales, porque deberíamos todos los peruanos y peruanas tener acceso a los servicios. Entonces, en esa línea me sumo y planteo mi disposición para venir en el momento que lo consideren, para poder exponer en detalle lo que se está haciendo hoy a corto plazo, a nivel de política y a nivel de programas sociales. Con respecto al tema, el segundo tema solicitado para informar en esta comisión, señor presidente, está relacionado a la distribución de las raciones alimentarias aparentemente en mal estado a cargo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, cuyo consumo estaría siendo rechazado por los usuarios, productos que provienen de marcas anteriormente cuestionados, tales como conservas de pesca, marcas Atún Pez, Gabomar, entre otras. Si me permiten la siguiente lámina, por favor. Yo creo que un primer tema que es importante compartir, señor presidente, y a través suyo a los integrantes de la comisión, es que Jaliwarma es un programa de alimentación escolar y la prioridad para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son los niños y las niñas que van a las escuelas públicas y que reciben esta alimentación escolar. Un segundo tema que es central está vinculado a que Jaliwarma no se focaliza. Entonces, en algunos momentos, y es parte de lo que muchas veces se considera que Jaliwarma no está interviniendo porque no está bien focalizado. Y en realidad Jaliwarma no tiene focalización. La Ley General de Educación señala que todos los niños que van a instituciones educativas públicas de inicial y primaria deben tener alimentación escolar. Por lo tanto, Jaliwarma tiene que llegar al 100% de instituciones educativas de inicial y primaria públicas. Efectivamente, teniendo en cuenta los recursos que le son asignados al programa de alimentación escolar, que actualmente ascienden aproximadamente a 1.600 millones de soles para este año, de los cuales 1.500 son en compras de alimentos, es importante señalar que hemos tenido que establecer criterios, ¿sí?, en el marco de el compromiso de universalizar la alimentación escolar. Primero, comenzamos con las instituciones educativas de primer y segundo quintil de pobreza, inicial y primaria. Y luego hemos seguido avanzando. ¿Dónde tenemos una brecha en Jaliwarma? Básicamente en el quinto quintil, que son las zonas menos pobres. En segundo lugar, la decisión que se tomó fue entrar a educación secundaria en las comunidades Amazonía. ¿Por qué? Porque sabemos que Jaliwarma, la Ley General de Educación no dice secundaria, no dice que la alimentación escolar debe llegar a secundaria. Sin embargo, sacamos un decreto para excepcionalmente llegar a los colegios de la Amazonía
de secundaria, porque sabíamos que eran condiciones que además se quedaban a dormir en las instituciones educativas, que miraban a los niños pequeños comer y ellos tenían la yuca, porque eso es lo que pasa en la selva, lo he visto, conozco y tomamos la decisión porque viajamos a campo y vimos que en el CENEPA, por ejemplo, los niños llegaban el domingo con una yuca y comían yuca hasta el viernes que regresaban a sus casas. Por eso se sacó la norma excepcional. En el camino hemos ido viendo que no solamente en las instituciones educativas, porque de pronto se toma la decisión de entrar a jornada escolar completa. Y ahí viene el segundo tema o el tercer tema. Es muy bien, ¿cómo hacemos con los niños que van a colegios más allá de la 1:30 de la tarde? Jaliguarma ha comenzado con jornada escolar completa en el año 2018. Esporádicamente y con los saldos que quedaron. ¿Por qué? Porque efectivamente en algunas zonas del país de pronto no se comenzó en el mes de marzo, sino en el mes de abril, y había un saldo en marzo y se asignó a jornada escolar completa del primer quintil de pobreza. En ese sentido, lo que hemos hecho este año es pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas ya pintar el presupuesto con jornada escolar completa. Es una demanda permanente de los padres de familia, de las autoridades locales y de la propia representación parlamentaria. Debemos entrar a jornada escolar completa. Este año, como lo informé en la Comisión de Inclusión Social hace aproximadamente 1 mes y medio, hicimos un pedido al MEF y el MEF ya nos pintó en el presupuesto la jornada escolar completa. Eso es un paso importante, no es la solución, pero para el próximo año ya vamos a tener presupuesto para jornada escolar completa, primer quintil, esperamos tener por lo menos para avanzar al segundo quintil, y además los colegios de formación en alternancia, que es la forma FAT, ¿sí? Vamos a llegar al 100% este año. ¿Eso qué significa? Que los chicos de formas de alternancia de educación, en la selva principalmente, pero sí en la sierra también, van a tener la alimentación incluyendo cena. Y ese es otro avance importante. Entonces, eso es como marco, señor presidente, y a través suyo a los representantes de la comisión, señores congresistas, porque creo que es importante tener el marco. En el caso de Jaliguarma no hay sistema de focalización. Es un tema de priorizamos de los más pobres a los menos pobres, aun cuando inicial y primaria tendemos a la cobertura universal. Con respecto a los estándares de calidad, que está relacionado con la pregunta que se nos ha planteado, las especificaciones técnicas de los alimentos de Jaliguarma consideran requisitos obligatorios. Y nuevamente, ¿por qué? Porque Alimentación Escolar y Jaliguarma es un programa que se centra en la alimentación de los niños. ¿Que se genera impacto local con la compra local? Claro que sí. ¿Que se genera desarrollo? Claro que sí. ¿Que podemos generar impactos indirectos? Claro que sí. Pero el centro es el niño y la niña que coma el mejor producto. Y en segundo lugar, es que desde el diseño del programa de alimentación escolar, lo que se señaló es que los productos, a diferencia del PRONA, 20 años de vida del PRONA, los productos de Jaliguarma no tienen el logo de Jaliguarma, no tienen un etiquetado que diga Jaliguarma, tienen el etiquetado que se vende en el mercado, porque tienen que ser productos del mercado. ¿Por qué? Porque los niños que van a instituciones educativas públicas, efectivamente, sobre todo en las zonas más pobres, son niños que no tienen la oportunidad de ir a otro sistema educativo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque de repente no existen otros colegios, por lo tanto en el Estado estamos en la obligación no solo de darle la mejor educación, sino la mejor alimentación. Y por lo tanto no tendrían por qué generarse productos ad hoc para pobres. Y esa fue la base de la creación de Jaliguarma. No generar productos para pobres, comprar del mercado, comprar aquello que nosotros podemos comprar. Y ese es el esfuerzo en el que está Jaliguarma. ¿Que hay que hacer ajustes? Totalmente de acuerdo. Permanentemente que tenemos que estar en ajustes. Por lo tanto, la especificación técnica de los alimentos, dicho esto, para alimentos industrializados, que es lo que se compra hoy. Cuando se creó Jaliguarma, se compraba productos perecibles. Y a los 6 meses se tuvieron que retirar de la canasta. ¿Por qué? Porque todos los productos perecibles llegaban en mal estado. Por la cadena, por la irresponsabilidad de la mayor parte de proveedores. Por lo tanto,
tenemos que hacer un trabajo. Si queremos productos perecibles, tenemos que hacer un trabajo. En tanto, tenemos que garantizar la salud de nuestros niños. Y es por eso que para alimentos industrializados pedimos registro sanitario, validación técnica oficial del plan HACCP, que ustedes lo tienen en la presentación, y el certificado o informes de inspección a cargo de INACAL. Para los de origen hidrobiológico, básicamente conservas de pescado, se necesita para garantizar la inocuidad el protocolo técnico del registro sanitario, el de habilitación o registro de planta de procesamiento y el certificado sanitario de Sanipres. Y para los alimentos de procesamiento primario, la autorización sanitaria otorgada por SENASA y el certificado de informes de INACAL. Son los 3 tipos de certificación que se requieren. Es importante señalar en este proceso que Jaliwarma no compra directamente. Jaliwarma implementa 116 comités de compra a nivel nacional y los comités de compra están conformados por el gerente de desarrollo social de la municipalidad provincial, el representante de la red de la direza del gobierno regional, 2 padres de familia y el representante de gobierno interior. Como ustedes pueden ver, de lo que acabo de señalar, que creo que es importante mencionar quiénes participan en el comité de compra, el rol de Jaliwarma es apoyar con un supervisor técnico el proceso de compra. Jaliwarma no elige quién va a ser el proveedor. Lo que hace sí es establecer las especificaciones técnicas y las bases del concurso para cada uno de los 116 comités de compra. ¿Y por qué para cada uno? Porque dependiendo de la zona donde se ubica el comité de compra, se adaptan algunos productos. Voy a poner el ejemplo. En determinadas zonas del país, como por ejemplo el norte, Tumbes o la selva, el plátano es un alimento que se consume muchísimo y que se acostumbra a mezclar el plátano con la leche, cosa que no pasa en Lima ni en el centro del país. Por lo tanto, se adapta, por ejemplo, la compra de harina de plátano porque es parte de productos que consumen en la zona y se trata de buscar y tener productos locales. ¿Para qué? Para la aceptabilidad. Entonces, son 116 comités de compra con la supervisión de Jaliwarma. Y creo que aquí es bien importante señalar lo siguiente. Presidente, a través suyo, nosotros tenemos todo un equipo que supervisa, pero también existe vigilancia social a los programas sociales. Hay un comité de transparencia y vigilancia de los programas sociales con más de 8.000 voluntarios que dirige Monseñor Bambarén, que participan, así como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, en los procesos de selección de Jaliwarma. Y van a cada uno de los 116 comités de compra como veedores, porque aquí creo que todos estamos enfocados efectivamente en luchar contra la corrupción. Y si hay alguna denuncia al respecto, yo invoco y pido que por favor la hagan llegar a la Defensoría del Pueblo, porque entiendo que puede ser que no confíen en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque es la ventanilla que va a realizar. Por lo tanto, nosotros hemos pedido a la Defensoría del Pueblo que canalice y que supervise todas las denuncias, porque así no va a quedar una denuncia perdida en la mesa de trámite o de partes del Ministerio, cosa que no pasa, porque estamos, como ustedes, comprometidos en luchar contra la corrupción. Sin embargo, para mayor transparencia de la ciudadanía y informar, que hagan las denuncias vía la Contraloría o vía la Defensoría, de tal manera que nosotros inmediatamente continuemos con el proceso. Cuando se liberan los productos, una vez que, digamos, ganan los proveedores, ¿quién es un proveedor de Jaliwarma? Un proveedor es un mayorista. Es un empresario o empresaria que compra la canasta completa de los productos y se encarga de entregarla a cada colegio. Entonces Jaliwarma no compra la leche por separado, ni el arroz, ni las menestras, ni los fideos. Le compra el mayorista. ¿Por qué? Porque un segundo problema que teníamos como antecedente en el país era que se entregaba canasta incompleta. Y creo que ninguno de nosotros, y esa ha sido la premisa de creación de Jaliwarma, da alimentación incompleta en nuestros hogares. Tenemos una lógica de cuál es el desayuno que hay que darle a nuestros hijos. Tenemos una lógica de que debe cumplir los almuerzos y las cenas. Esa es la misma lógica que se utiliza para Jaliwarma, que sea nutricionalmente válido, pero que sea completo.
Por lo tanto, una vez que el proveedor firma contrato, tiene que comenzar a entregar oportunamente. Hay una supervisión a la hora que se entrega y se está perfeccionando los procesos para la penalización o las multas. Pero antes de que este proveedor mayorista, voy a ponerlo como con el término para que esté muy claro, antes de entregar los productos a los colegios, recibe la supervisión del programa en sus almacenes, además, y pide todos los certificados. Es importante señalar que la experiencia de estos 7 años de Jaliwarma nos llevó efectivamente a perfeccionar los sistemas de supervisión también. Más de una vez he estado en este Congreso para informar por no solamente afectaciones a la salud, sino por falsificaciones o adulteraciones de certificados originales de los órganos de vigilancia sanitaria. Eso hoy ya no debe suceder, porque estamos conectados en línea con Digesa, con Sanipes, que son los productos que principalmente se compran, y los vigilantes, que son Digesa y Sanipes. Una vez que el supervisor da el pase en el almacén, recién van los alimentos a la escuela. Y en la escuela hay un comité de alimentación escolar que debe probar los alimentos antes de entregar a los niños. Entonces, en más de una oportunidad se han detectado productos en los almacenes que no cumplían las especificaciones y se devuelven, no se entregan a las instituciones educativas. Y si se llegara a la institución educativa, efectivamente es una responsabilidad enorme y amerita una sanción drástica, no solamente al proveedor, sino al supervisor que dejó pasar, supervisor o supervisora que dejó pasar. Por lo tanto, las alertas que pueden llegar son comunicadas inmediatamente a Digesa y a Sanipes también. En esa línea, el párrafo que dice en el PowerPoint es: cuando se liberan los productos con las formalidades de Jaliwarma, es el proceso que acabo de escribir. Los supervisores van a los almacenes y proceden a verificar cada producto, verificar cada certificado, que sean originales, y procede a liberar. Y solamente cuando se libera, pasan a ser distribuidos a las escuelas. Siguiente. Con respecto a la aceptabilidad, efectivamente, Jaliwarma tiene 7 años recién cumplidos el 31 de mayo, pero ya a partir del año 2018, en su 6º año, era necesario volver a mirar la aceptabilidad. Por lo tanto, ¿sí?, se implementó una ficha desde el programa, se llama ficha de gusto y consumo, que fue aplicada por el equipo en el territorio, y que este año estamos dándole prioridad al tema de aceptabilidad. ¿Por qué? Porque de nada sirve el esfuerzo que hagamos, así compremos el mejor alimento, si el niño no lo come, porque el objetivo es que lo coma. Por lo tanto, la aceptabilidad para nosotros es central. De acuerdo a la información que tenemos, el 96,8% de niños y niñas en la modalidad productos declara, ¿sí?, que el componente sólido, digamos, le gusta. Y el 97,5% de niños, en el caso del almuerzo, declara también que le gusta el almuerzo. Cabe señalar que este es un reto permanente. Y en uno de los lugares donde estamos en este momento con una comisión conformada, con PCM, con Minagri, con Produce y con Minam, estamos revisando nuevamente los productos y la dieta, principalmente de la zona amazónica. Porque efectivamente, todavía no hemos tenido el pescado de río que nos permita comprar y entregar a las comunidades. Y por lo tanto sabemos, ¿sí?, que se puede consumir otro tipo de producto hidrobiológico, sin embargo, no es totalmente aceptado, aun cuando sepamos que la anchoveta, el bonito y la caballa son nutricionalmente importantes, ¿sí? Pero es importante también que lo consuman, no solamente que sepamos que son buenos. Por lo tanto, estamos en una comisión trabajando específicamente cómo vamos a adaptar para el año 2020 las bases y los productos para la Amazonía. Por ejemplo, tener en cuenta que el aguaje, el camu camu, son productos de la zona y que nos interesaría que se incorporen a la dieta. Sin embargo, necesitamos que cumplan con todas las condiciones de inocuidad. Y para eso Jaliwarma no se encarga. Se encargan, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales. Y por eso hemos tenido reuniones con todos los gobernadores en 2 oportunidades
y ya se está trabajando. Y yo quisiera solamente poner como ejemplo, señor presidente, a través suyo a los integrantes de la comisión. En el año 2016, la harina de plátano que se compraba para llevar a Madre de Dios venía de Chiclayo. Hoy día, porque en Madre de Dios no había un solo productor local que haga harina de plátano. Se planteó a los gobernadores regionales y hoy día se compra harina de plátano de Madre de Dios. Y eso es sumamente importante porque es un proceso, se compra, estamos buscando comprar local, pero comprar con calidad, comprar que esté en el mercado para garantizar las mejores condiciones. La siguiente lámina, por favor. Existe un manual de compras en Jaliguarma donde se establece efectivamente cuáles son los procesos que acabo de mencionar y la coordinación directa con DIGESA, con SENASA y con SANIPES para garantizar las especificaciones técnicas de los alimentos. Cada una de las especificaciones técnicas que pone el programa en sus bases no son especificaciones que solamente consideremos como programa, son especificaciones que son aceptadas y además que tienen un órgano de vigilancia sanitaria que las emite. Definitivamente, creo que es importante señalar que Jaliguarma ha perfeccionado su modelo de supervisión, aun cuando siempre es bueno fortalecer, supervisar y seguro que siempre en proceso de mejora continua. Cuando pasó el tema de los anisakis, por ejemplo, hace más o menos 2 años, quien detectó el tema de los anisakis fue Jaliguarma. ¿Por qué? Porque era un producto del mercado. Todos podíamos comprar ese producto en el mercado, pero Jaliguarma lo paró en sus almacenes. ¿Por qué? Por la supervisión que realizaba. Y ese es el objetivo, que efectivamente compremos productos del mercado, porque cualquier ciudadano podría consumirlo. Y en este caso fue un programa de alimentación escolar del Estado que alertó a la ciudadanía de lo que estaba sucediendo. Con respecto a la siguiente, por favor, con respecto al tema de preocupación planteado sobre la situación de las conservas de pescado marca Atún Pez y Gabomar. En el año 2018 se tuvieron 17 quejas y en el presente año se han reportado 2 quejas de la marca Atún Pez. Primero se realizaron investigaciones a nivel de Jaliguarma, ¿sí?, a través del monitor local y del supervisor de plantas, determinando que los motivos de las quejas no estaban relacionadas al consumo de productos que entrega el programa. En el caso de productos Gabomar no se registraron quejas durante el 2018-19, pero más allá de que no se tengan quejas respecto al consumo, sí se hizo control de calidad. Siguiente, por favor. Los productos, en primer lugar, no solamente de ambas marcas, sino de todas las marcas, son supervisadas por los especialistas de planta y almacenes, como lo he señalado, para garantizar la inocuidad de estos productos. En el caso de ambos, los resultados han sido satisfactorios, quedando aptos para ser consumidos por los usuarios. En el caso de la marca Atún Pez, ¿sí?, el número de supervisores que evaluaron el producto fueron 119 y en Gabomar 36. Y el número de inspecciones que se realizaron al producto fueron 219 en Atún Pez y en Gabomar 52. Finalmente, siguiente, es necesario no solamente el pronunciamiento del programa, sino de la autoridad sanitaria. ¿Justo por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos que estar en supervisión permanente de nuestros propios supervisores. Y de esa manera hemos obtenido en octubre del 2018 un pronunciamiento de la autoridad sanitaria respecto de la marca Atún Pez. Y lo que dice la autoridad sanitaria, en este caso SANIPES, señala que la vigilancia sanitaria arroja que ha sido apto sanitariamente. Por lo tanto, en este caso no tenemos problemas de inocuidad ni de calidad con respecto a este programa, dicho por una autoridad sanitaria que no depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino del Ministerio de la Producción, como es SANIPES. Con relación a la empresa Gabomar, no se registran casos de quejas durante el año 18 ni durante el año 2019. Paso, teniendo en cuenta que es el mismo tema que Jaliguarma, paso al tema 3 convocado como parte de la agenda. Proceso de selección y adjudicación